La pastora principal interina Julie nos predicará el mensaje titulado Yo no he hecho nada malo número 2. Gracias, hermana Ingenio, por su interpretación especial. Amados hermanos, hoy, continuando con el mensaje de la vigilia de viernes anterior, vamos a examinar sobre la bondad de Daniel. Daniel no se concilió con el mundo ni con las personas, aun ante la dificultad de la realidad o situación llamada muerte, al tener una fe y amor perfecto hacia Dios, y practicó únicamente conforme a la voluntad de Dios. No importando si iba a enfrentar la muerte al ser lanzado al foso de leones debido a ello, pudimos ver que no culpaba ni aborrecía a nadie. Hoy en día, si observamos, muchas personas consideran como su mérito todas las cosas buenas que pasan en la familia, vecinos o grupo. Sin embargo, echan la culpa a otros por las cosas que no son buenas. Por eso surgen situaciones en las que una persona inocente es culpado o una persona que no tiene relación alguna llega a ser perjudicada. No obstante, Daniel, aunque enfrentaba dificultad sin tener falla alguna, no culpó a nadie y también practicó una bondad hermosa que no hace daño a otros. Espero que hoy también a través del mensaje entiendan cómo pudo Daniel sobrevivir sin recibir ni el mínimo daño ante los leones hambrientos, y cuánto le agrada y ama a Dios Padre a los hijos bondadosos. Al examinar sobre Daniel en la prédica pasada, les compartí sobre una bondad que no culpa incluso a las personas que les aflige y quieren matar. Una bondad que no expone o revela el error de ellos. Hermanos, entonces, al reflejarse con este aspecto de Daniel, ¿cómo es el aspecto actual de ustedes? Por ejemplo, cuando los padres reprenden y amonestan el error de los hijos en la casa, muchas veces los hijos se incomodan en el corazón y se rebelan contra los padres. De cierta manera, los padres han disciplinado a los hijos a fin de hacer que ellos crezcan como mejores personas. Pero podemos ver que de parte de los hijos, en vez de arrepentirse de la falla, quieren imputar la responsabilidad en los padres y echar la culpa a ellos. Se resienten y se quejan de los padres poniendo diferentes razones, tales como, por ejemplo, cuando los padres disciplinan y amonestan a los hijos, sería bueno si lo hicieran con palabras buenas. Deberían hacer también con respeto, pero primero dicen palabras que hieren el corazón de ellos. Por eso los hijos llegan a culpar diciendo, es por la culpa de mis papás no puedo estudiar bien. O porque mis padres me dieron a luz así, porque mis padres no pudieron estudiar, porque mi personalidad no encaja con la de mis padres, porque hay mucha brecha generacional y me incomoda cómo piensan mis padres, porque mi familia no tiene dinero, porque mis antepasados no fueron buenos. Dicen que se corrompieron o se rebelaron debido a los padres y así echan la culpa a los padres. Realmente pasa esto mucho, ¿verdad? Culpan a los padres, al entorno y a su contexto. El haber vivido sin obedecer a los padres, teniendo malas compañías, eso llega como un mal resultado en el futuro y uno se lamenta de ello. Porque fui por un camino equivocado, porque no cumplí el deber del estudiante. Ahora que soy adulto, tengo muchas cosas por las que lamento. Si uno se arrepiente, aún siendo un adulto, tendrá muchas oportunidades para cambiar, pero una persona que no empieza a culpar. Es la culpa de mis padres, es por eso que yo me desvié del camino. Como mis papás se peleaban tanto, yo no quería venir a casa, por eso tuve malas compañías y no regresaba a casa. Pero si uno culpa así, el problema no se solucionará. Y aún en esas circunstancias,
Hay estudiantes buenos que guardan su deber, su todo. Pero una persona que vive sin progreso culpa así a otros. Entonces, si los hijos culpan a los padres, eso no está bien. Mas lo que nosotros debemos comprender sí o sí es que por más que los padres tengan alguna carencia, ellos son los que lo han dado a luz y criado, por lo que siguen siendo sus padres. Pese a que los padres tengan errores o fallas, son personas a los que debemos honrar naturalmente. Si al contrario los culpa y les desobedece, eso es igual que infringir la ley moral. Si es una persona con un corazón bondadoso, no infringirá este principio natural y debe saber honrar a los padres de corazón. El hecho que los hijos sirvan, honren a los padres y los traten respetuosamente como hijos, sea cual sea la circunstancia en la que estén los padres, es verdaderamente un corazón hermoso. La palabra dice que cuando honremos a los padres, recibiremos bendición. Y uno no debe honrar a los padres porque ellos tengan algún aspecto por el que debe honrar. La palabra no dice así. Sea cual sea el aspecto de los padres, cuando uno los honre, vendrá esa bendición. Por ejemplo, personajes que salen en los cuentos, así como Cenicienta y otros personajes de cuentos coreanos, aún recibiendo maltrato, no lo consideraron como sufrimiento. Y los padres también, cuando los hijos crecen, habrán comprado estos cuentos y habrán leído estos cuentos a sus hijos. Por ejemplo, ustedes no querrán mostrar cuentos malos o historias negativas del mundo que sale hoy en día. Aún siendo uno perjudicado, este es el punto común de los personajes de cuentos antiguos, que no consideraban como un sufrimiento. Ellos no echaban la culpa a otros por la aflicción que uno padecía, sino que al contrario consideraba como su falla y tenía ese corazón hermoso que deseaba hacer las cosas mejor. Por ejemplo, si cuando la madrastra les decía que haga esto y lo otro, y cuando las hermanastras también ponía muchos quehaceres de la casa, y aún así haciendo todo ello, si la regañaba diciendo que es negligente, si vemos el cuento, la Cenicienta no se quejaba, sino que quería complacer el corazón de la madrastra. Si así es un personaje de un cuento, nosotros estamos aprendiendo la bondad de Dios Padre. Nosotros debemos tener estos aspectos, cuanto más nosotros. Pero si uno se incomoda, pelea, aborrece, si estamos teniendo estos aspectos, estamos muy lejos de la bondad. Con tan solo ver el personaje histórico, el general Sun Shin Lee de nuestro país, podemos ver que su corazón era realmente bondadoso. Cuando la nación estaba en peligro, él mostró un desempeño sobresaliente y no solamente tuvo un gran mérito para el país, sino que fue fiel sin escatimar su vida si era para el rey y el pueblo. Aún así fue calumniado y siendo culpado injustamente tuvo que ser azotado y encarcelado, pero por eso no pensó con resentimiento sobre el rey. No criticó la situación social ni suspiró, y tampoco se quejó de la persona que difamó sobre él. Claro, al uno enfrentar una situación injusta, puede uno tener un dolor en su corazón. Pero uno dice, no, yo no voy a hacer entonces lo que tengo que hacer. El general Sun Shin Lee, aún perdiendo su posición como general por esa calumnia, él quería responsabilizarse de ello a pesar de que no tenía falla y él tuvo esa voluntad para ir a la guerra siendo un simple soldado.
Eso es el corazón bondadoso. Así existen personas que aún siendo insultados injustamente por algo que hicieron bien, van practicando la bondad. La mayoría de las personas, si aún habiendo hecho algo bueno, si son calumniados o difamados, dicen, pero entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Y dejan de hacerlo. Mientras que hay otros que aún siendo señalados por su falla, se quejan diciendo, ¿quién es este para que me señale? Cuando claramente hay algo que hizo mal. Dependiendo de si el corazón de la persona es bondadosa o malvada, sus palabras y acciones variarán de cielo a tierra. Daniel también no tenía algún rencor en su corazón ni mal sentimiento que pertenece a la carne en lo absoluto, por lo que no aborreció a los que lo acusaron y pudo dar una confesión de bondad sin tener en lo mínimo resentimiento hacia el rey. Entonces ahora vamos a examinar qué confesión dio Daniel hacia el rey, quien vino corriendo hacia el foso de leones muy de mañana. Confesó valientemente en Daniel 6, 21 al 22. Entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». En la prédica pasada que les compartí en la vigilia de viernes, les compartí que si Daniel no hubiese podido alcanzar esta clase de bondad superior, cuando el rey ha venido a preguntar si Daniel estaba vivo, si Dios en quien tú crees te ha salvado, a ese rey, si hubiese tenido un poco de resentimiento, Daniel hubiera dicho, sí, estoy vivo, pero es que te pasaste, ¿cómo pudiste acorralarme hacia la muerte? Yo no he cometido ninguna maldad. Al verme vivo puedes verificar esto. De pronto habría podido dar explicaciones largas, pero Daniel no culpaba a nadie. Y así, en una simple confesión, Daniel expresó esa bondad de Dios, esa justicia de Dios. Aún en el instante tenso en el que apenas se libraba de la muerte también, la primera confesión que hizo sobre el rey era el saludo que dice, «Oh rey, vive para siempre». Era una situación en la que no habría sido raro quejarse sobre la injusticia. Aún así, Daniel expresó su inmenso respeto hacia el rey al que él servía. Es una confesión realmente hermosa y bondadosa. Esta confesión pudo ser derivada del corazón bondadoso que no culpa a nadie, aún sufriendo algo injusto, puesto que Daniel tenía un corazón bondadoso y sincero delante de Dios. Hermanos, nosotros debemos conocer que una palabra que uno dice de su boca llega a ser un espejo de las cosas que hay en nuestro corazón. Uno puede fingir dando rodeos de que tal persona no le agrada. Puede fingir, aunque no le agrada, puede fingir que esa persona le agrada, dando rodeos con sus palabras, mientras que en una situación muy apremiante realmente van a salir palabras que uno quería decir, palabras que uno quería expresar con los malos sentimientos que hay en su corazón. Es que yo lo dije con buena intención, pero es que aunque no era mi intención, la persona no quería aceptar, por eso tuve que decirlo de esa forma. Y así uno quiere autojustificarse. Cuando uno estaba en paz, parecía tener bondad, pero cuando uno es acorralado, cuando alguien lo ataca continuamente, al principio podía aguantar, pero de un momento a otro ya no podía. Esa es la maldad que permanece en su corazón. Al uno reconocer eso, podrá cambiar.
Daniel, aún en esa situación tan apremiante y extrema, aún teniendo esa oportunidad para apelar o quejar, no lo hizo porque no tenía esa maldad en el corazón. Es posible ya que no tiene un corazón que busca su propio beneficio en lo absoluto. Nosotros normalmente comentamos alguna situación difícil o dura a las personas de alrededor. Queremos comentar esas cosas. Sin embargo, si su corazón está lleno de bondad, no querrá hacer sufrir a otros de lo mínimo, por lo que no dirá palabras no buenas. No obstante, si sufre al no contar a otros su situación y si está contando su dificultad a otros al no poder solucionarla a uno mismo, eso es haberse olvidado de Dios y dependerse de las personas. Y uno suele decir así: yo para recibir ayuda, claro, hay cosas por las que debemos también pedir ayuda al vivir en este mundo. Pero uno todo el tiempo quiere hablar de lo difícil que le está pasando, algo que una persona le está haciendo sufrir. Uno así no está dependiéndose de Dios. Si uno depende de Dios, debe comentarlo, debe decirlo ante Dios y recibir la respuesta. Pero si en vez de uno buscar de Dios en ello, quiere sentirse refrescado contando esas cosas a su alrededor, eso no será estar dependiéndose de Dios completamente. Además, ese corazón malvado que hace cargar a otros y es la naturaleza de la carne que busca el propio beneficio. Mas, como fue Daniel, incluso antes de entrar al foso de leones, no pidió al rey que resolviera su situación. Incluso después de haberse librado de la muerte, no cargó al rey explicando su posición ni le habló sobre los que lo afligieron. Desde el principio hasta el fin, se dependió únicamente de Dios. Al haber sido así, Daniel pudo mostrar la fe que se depende completamente de Dios, y el entrar al foso de leones tampoco le fue problema alguno. Hermanos, uno desea tener una gran fe cuando uno enfrenta una gran dificultad. Uno desea tener esa fe que se depende de Dios y así recibe esa bendición y respuesta. Y Dios debe dar esa fe. ¿Y Dios a qué persona da esa clase de fe? A una persona que se depende de Dios y vive buscando la bondad y la verdad, ya sea en tiempos de paz o en tiempos de dificultad. Y así Dios puede dar esa fe espiritual a esa persona. Y nosotros oramos: Padre, yo también quiero tener esa fe, quiero actuar como a ti te agrada, pero uno vive según su propia manera. Normalmente se queja, habla sobre la dificultad de la realidad, en vez de pedir a Dios, se queja con las personas. Y cuando viene alguna dificultad, pide a Dios, pero no hay respuesta. ¿Por qué? Porque uno no ha vivido normalmente esa vida de fe. Nosotros debemos tener esa fe de Daniel y otros también queremos recibir esa bendición de Daniel. Debemos mostrar esa fe para que Dios obre. Aunque no tenga bondad y fe en el corazón, Dios no orará con ello, solo con ello. Esa bondad y fe, cuando se manifieste en esa bondad y fe como obras, Dios hará su obra. Cuando esa bondad y fe se manifiesten como obras, Dios obrará. Daniel no solamente estaba lleno de la bondad de Dios, sino que alcanzó a agradar a Dios. Cuando eso se manifiesten como obras, será de agrado a Dios. Esas obras de bondad de Daniel
era la fe que cree completamente en Dios, por lo que Dios naturalmente se alegró y le agradó. Al tener esa fe que se depende completamente del Dios Todopoderoso, no tenía razón alguna para temer a los leones. Es realmente espléndido. Nosotros anhelamos este aspecto de bondad de los antepasados de la fe. Deben tener esa meta de decir, yo quiero asemejarme a ese aspecto de los antepasados de la fe. Y así uno no le importará si le amenazan con lanzarlo al foso de los leones, porque uno cree que Dios lo guardará. O aún muriendo al ser comida de leones, Daniel no se habría dejado afectar. Así como la confesión de los 3 amigos de Daniel, al no postrarse ante el ídolo, aunque el rey los echarán al horno de fuego, los 3 amigos de Daniel confesaron valientemente que Dios los protegerá y que aún si Dios no los protege, tampoco se postrarían ante el ídolo. Hermanos, cualquiera desea poseer esta clase de fe y espera dependerse solo de Dios totalmente, así como Daniel, pero en realidad vemos que no logran mostrar esa fe. ¿Cuál será el motivo de ello? Es por el pecado. Si uno no tuviera pecado, aunque enfrente una situación crítica, no vendrá algún temor o miedo por la muerte, tampoco preocupación, ansiedad o inquietud. ¿Por qué? Porque cree en que el Dios Todopoderoso siempre lo está viendo y que a pesar de que uno enfrente prueba, cree en que Dios le dará la salida. Es más, pese a que venga alguna pérdida, finalmente creen al 100% en que Dios hará que todas las cosas sean para bien y que guiará por el camino de la salvación. Tal como cita 1 Juan 3, 21 al 22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si no hay pecado en uno, descenderá la fe valiente que puede pedir cualquier cosa, aún ante la muerte. Daniel también dice que el hecho que Dios lo haya salvado es porque su inocencia fue clara delante de él y así expresa la justicia de Dios, quien no permite que el inocente enfrente una injusticia. A continuación, al igual que el título del mensaje de hoy dijo, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Y así podemos ver un aspecto realmente hermoso que confiesa su lealtad, bondad y honestidad hacia el rey. ¿Qué momento más conmovedor es ello? El rey, quien verificó así que Daniel estaba vivo, se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso y ordenó que echaran a los hombres que habían acusado a Daniel junto con sus mujeres e hijos al foso de leones. Daniel de ninguna manera dijo, ellos colocaron esa trampa para matarme. Pero cuando Dios realmente mostró claramente la inocencia de Daniel, el rey no estuvo con los brazos cruzados. Ordenó que echaran a los hombres que habían acusado a Daniel junto con sus mujeres e hijos al foso de leones. Aún siendo echado Daniel al foso de leones, los leones no pueden ni siquiera rasguñarlo. Entonces, ¿será que aquellas personas también les pasó lo mismo? Sin embargo, si leemos Daniel 6:24, dice y registra que sin antes haber llegado al fondo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hermanos, ¿qué es lo que podemos entender aquí? Es la verdad de que una persona que tiene pecado finalmente es quebrada, rota y fracasada, mientras que una persona sin pecado incluso la muerte le esquiva, así como Daniel. No solamente eso, el justo, aun ante la amenaza de muerte, las diferentes dificultades y obstáculos, no tiene otra opción que irse para no lastimarlo. Daniel no tenía pecado, por lo que Dios no solamente hizo que la muerte lo esquivara,
sino también lo protegió para que su cuerpo no sea lastimado ni en lo mínimo. Por ello, Daniel pudo confesar valientemente al rey: no he hecho nada malo. Aún así, Daniel, ante este resultado evidente, de ninguna manera fue arrogante ni actuó irrespetuoso y tampoco alardeó de sí mismo. Si hubiera tenido al menos un poco del corazón que quería mostrar a sí mismo, por más que de palabras buenas, habrían salido mezcladas con palabras espinosas. No obstante, Daniel no tenía en lo absoluto un corazón áspero. Por ende, aun en una situación extrema, todas sus palabras fueron hermosas y bellas. Por eso mismo llegó a ser la buena voluntad ante los ojos de nuestro Dios y pudo recibir gracia más grandemente. En sus vidas, en su vida cotidiana, por favor, apliquen esto sí o sí. Aún uno enfrentando algo injusto, uno, por ejemplo, puede ser que haya abstenido de contar a otros, pero si uno se está enervando por dentro, eso no será como la bondad de Daniel. Uno debe realmente ver su corazón, saber ver su corazón. Cuando la situación se concluye bien, como Daniel, al uno explicar su situación, dice: es que esta persona me hizo sufrir, pero yo lo soporté. El hecho de querer también expresarse de esa manera es tener todavía también esos espinos en su corazón. Espero que puedan chequear si no han expuesto el error de los demás o no han dicho que otros son malos, intentando explicar su situación o posición. Muchos hermanos me han dicho que han recibido la gracia y que se han arrepentido con quebranto, escuchando la prédica de la vigilia de viernes. Aún siendo hermanos muy bondadosos, me han dicho que se han arrepentido. Incluso con la confesión han lagrimeado, porque al compararse con la bondad de Daniel, uno encuentra muchas cosas. Creo que nadie dirá que es perfecto así como Daniel. Yo también, al tratar esta palabra, pude examinar cómo era mi corazón en el pasado. He examinado si no he tenido ese deseo de hablar sobre mi situación o posición. Y digamos, en algunos momentos he tenido también el pensamiento de querer decir o hablar de mi situación, pero también me acordé de esos tiempos en los que llegué a pensar ¿cuál sería la necesidad de yo hacer eso? Aún siendo un tiempo difícil, cuando llegue un buen tiempo, también tendré una oportunidad para decirlo. Así había pensado yo, pero yo dije, después de un tiempo, ¿cuál sería la necesidad de hacerlo? Si las cosas salen bien, lo que debemos hacer es alegrarnos juntos. Pero, ¿qué necesidad habría de uno realmente de hablar de cómo me sentía yo? Y así realmente me arrepentí de haber tenido un corazón tan pequeño. Y así estuve agradecida de poder ensanchar mi corazón. Y aún enfrentando una situación difícil de comprender, si Dios la resuelve, eso termina. Uno no tiene por qué tratar de resolver su situación que sufrió injustamente o algún dolor en su corazón. Los hermanos también han confesado que han sido llenos de esa gracia. Los hermanos pueden comprender esta bondad y anhelan esta bondad. He estado muy feliz por ello. Y aunque uno no haya tenido esa intención de criticar a los demás, al uno
Uno dice, ay, es que queriendo evadir ese daño que la otra persona me quería hacer, expuse esto. Pero los hermanos realmente han entendido sobre la bondad que les expliqué en la prédica pasada y realmente estuve agradecida de que los hermanos anhelen esa bondad y nosotros debemos ir a la Nueva Jerusalén alcanzando esta bondad. Hermanos, el rey Darío, quien presenció toda esta verdad, porque Daniel fue librado del foso de leones y cuando lanzaron a los que acusaron junto con su familia al foso de los leones, ellos murieron de inmediato. Al ver toda esta situación, mandó una ordenanza a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra para proclamar la gloria de Dios. Daniel 6, 26 al 27 menciona, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel solo confió en Dios, por lo que aún en el foso de leones fue librado y así dio a conocer al rey y pueblo gentil sobre el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios que controla la vida, muerte, dicha y desgracia. Daniel guardó su firme integridad de la fe con su vida y al practicar con un corazón bondadoso que no hace mal a nadie, Dios lo respaldó. Y así hizo que le glorificara. Y a esto le llamamos prosperidad total. Los justos, de pronto, el pensamiento humano puede decir, pero Dios no puede evitar desde un principio para que los justos o las personas de Dios no enfrenten una situación difícil. Eso no va de acuerdo con la justicia del cultivo humano, porque en el cultivo humano está la oscuridad y la luz, y el enemigo no le agrada la luz y ataca. Pero si Dios bloqueara todo ello, impidiera todo ello, no sería la justicia de Dios. Así como hemos escuchado en el culto de la mañana, si Dios colocara en letras de fuego en el cielo, yo soy el Dios todopoderoso, crean en mí, el cielo y el infierno existen, y así hiciera que las personas creyeran en Él de obligación a fuerza, eso no sería la justicia de Dios y eso no es lo que Dios desea. Y Dios protege a las personas que viven en medio de la verdad y en medio de la bondad. Y el enemigo no lo deja en paz. Aunque Dios protege en ciertos momentos, Dios permite, según su providencia, para ser glorificado, para hacer una gran obra, esas dificultades. Si Daniel no hubiera pasado por esa dificultad, no es que Daniel haya sido feliz por no enfrentar esa dificultad, sino que ese hecho llegó a ser de gran recompensa para Daniel porque glorificó a Dios grandemente aún estando en un país gentil, es decir, un país extranjero que no conocen de Dios. Nosotros no podemos juzgar la obra de Dios con el pensamiento humano y no podemos decir que algo es correcto o no con el pensamiento humano. Y para que se revele la gran gloria de Dios, debe haber así ese sacrificio de las personas de Dios. Cuando ustedes evangelizan a las almas para salvar, aunque no sea una aflicción así como de Daniel, deben emanar el aroma de Cristo, y aún diciendo, y hay momentos en los que las personas del mundo no pueden entenderlo al uno querer guardar la fe. Pero si uno emana, al contrario, el aroma de Cristo, sirve
a ellos cede más que las personas del mundo. Y así Dios hará conmover el corazón de esas personas y dirá, tú tienes una buena fe. La iglesia a la que tú vas te enseñas muy bien. Eso depende de nosotros. Y así el sacrificio y devoción de uno puede revelar la gloria de Dios. Y así Daniel pudo hacerlo, y pese a que hubo esa aflicción, todo fue resuelto rápidamente. Los malvados fueron juzgados según su maldad, y Daniel glorificó a Dios. Eso al final es llamado como prosperidad total. Y así los antepasados de la fe siguieron así la fe. Y así los justos son levantados por Dios como la luz del mediodía. Y para que haya esa obra, las obras de uno debe seguir esa verdad y la bondad. No está bien, no va con la justicia uno querer buenos resultados o la respuesta aún no siguiendo la verdad ni la bondad, aún no practicando la bondad y la verdad. Debemos entender a través de la bondad de Daniel ese principio. Amados hermanos, hay algo que debemos entender a través de la palabra de hoy. Cuanto más nosotros entremos en la fe, no debemos hacer el mal o perjudicar a nadie, así como dice el título de hoy. Esto no solamente corresponde a manifestar maldad, sino que si hay algo que inconscientemente uno hace daño a los demás o perjudica a los demás, deben comprender esta bondad profunda. No debe haber ese mal. Aquí al decir no hacer nada malo a nadie, no solo se refiere a no hacer daño a otros, al simplemente no chocar con otros y esquivar algún asunto por el que puede chocar con otros. No debe malentender esto. Entonces voy a ser pasivo ahora, desde ahora en todo. No. Claro, está implicado ese sentido también de no hacer daño a otros, pero no hacer nada malo a otros es un principio lógico para el ser humano, ya sean creyentes o no creyentes. Eso es simplemente una bondad pasiva. Solo por no haber practicado alguna maldad a otros y haber vivido sin tener algún rumor o chisme, no es que pueda agradar a Dios. Para simplemente no hacer nada malo a otros, lo que podría hacer es no sacudir un objeto que levantara polvo, ni crear algo que formara roce y evadir lo que no puede responsabilizarse. Mas si Daniel hubiese permanecido en una bondad así pasiva, ¿cómo se habría convertido en el ministro reconocido de una nación y recibir el amor inmenso de Dios? Entonces no se habría colocado frente al rey, y aún viendo al rey, no habría podido confesar valientemente ante él: no he hecho nada malo ante el rey. Es igual dentro de la fe también, dependiendo de si será devoto con fuerza cumpliendo la obra de Dios activamente, o si solo vivirá llevando la vida de fe en silencio de manera pasiva, el agrado de Dios será distinto. Siendo fiel con fuerza, es posible encontrarse con personas que tienen un pensamiento diferente y una personalidad difícil, y así sufrir algún malentendido o recibir celos o envidia. Sin embargo, si al querer evitar esto, uno dice: yo solo debo guardar mi fe en silencio, no tendrá por qué chocar con otros. No obstante, tampoco tendrá una obra para ser fiel por amor a Dios ni para glorificarle. Además, una persona así, solo por no haber chocado con nadie, no podrá decir que no ha hecho nada malo, por lo que no se puede decir que es bondadoso. Deben ustedes discernir. Por ejemplo, si su personalidad es tranquila, por ejemplo, si su deber es poco, y aunque tenga alguna incomodidad, no lo exterioriza y no dice por eso: yo no he hecho nada malo, yo soy bondadoso. No deben pensar de esa manera. Al uno actuar de manera activa, debe trabajar activamente, y aún enfrentando situaciones difíciles o
Debe uno asumir y tratar a otros con bondad. Pero si uno dice, no, yo voy a hacer muy poco porque no quiero asumir ciertas cosas, eso no estará bien. Si Daniel hubiera empleado el pensamiento humano, habría podido descansar temporalmente la oración solo durante 30 días, o aún orando, si no oraba clamando durante un mes, habría podido pasarlo. Era algo que podría conciliarse diciendo, no es que yo le dé la espalda a Dios y lo abandone. Si aguanto solo un mes, con eso no dañaré todo lo que logré hasta ahora. No obstante, Daniel, aun sabiendo que eso era infringir el edicto real firmado, volvió a casa, abrió la ventana hacia Jerusalén y oró de rodillas 3 veces al día como siempre lo hacía. Es decir, Daniel practicó guardando activamente la verdad, la palabra, aún algo que puede evitar en silencio. Y aún enfrentándolo, si era la voluntad de Dios, no escatimó ni siquiera la vida. Así, aún ante la dificultad que se aproximaba, no se quejó ni en lo mínimo ni pensó que era injusto. No culpó a nadie y al contrario fue tratando con bondad la circunstancia y entorno que enfrentaba con gratitud. Cuando logre tener estos ambos lados, la ambivalencia, podrá decir que es una persona que realmente no hace nada malo. No, yo no voy a tener roce alguno con nadie. Uno no es que sea elogiado por no haber tenido nada de roces, al uno evadir desde un principio los roces. Uno, al tener esos choques con los demás, puede saber qué maldad hay en su corazón. Por decir que yo estoy lo correcto, he cometido este error. Y así uno puede desechar, humillarse más. Y así uno podrá trabajar con muchos sin tener tanto ruido o roce. Y así podrá ser reconocido de que no hizo nada malo a otros. La verdad que nuestro Dios desea es desechar toda especie de mal y discernir todo para tomar lo bueno y practicar sin torcer, si es la verdad. Y así sea una vida de fe que puede agradar a Dios. Por tanto, si nosotros agradamos a Dios, tal como señala Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él, podremos ser personas que no hacen nada malo a nadie. O solo porque se encuentre con pocas personas o tenga pocos roces o no tenga problemas con otros, no podrá ser reconocido de que no hizo nada malo a nadie. Si uno lleva una vida de fe de manera pasiva, no quiere decir que lleve una vida de fe pasiva o que tenga una relación pasiva con las personas, sino que al uno llevar esa vida de fe activa y uno trate con bondad, así uno irá acumulando bondad activamente. Amados hermanos, entonces para nosotros ser personas bondadosas que no hacen nada malo a nadie, ¿qué deberemos hacer específicamente? Debemos eliminar todo sentimiento que pertenece a la carne. El ser humano no debe tener mal sentimiento y así todas sus obras pueden agradar a Dios. La acusación de Satanás seguirá completamente y así podrá ser una persona que no hace nada malo a nadie. Daniel tampoco tenía malos sentimientos en lo absoluto, por lo que no hizo nada malo a nadie. Él era fiel en su deber y asimismo de ninguna manera odió ni pagó con malos sentimientos a una persona que le quería hacer daño.
aunque fuera una persona desagradable, no usaba estratagemas para molestarlo, sino que tenía paciencia con la verdad mediante un corazón bondadoso. Entonces, en el caso como Daniel, habrá habido muchos asuntos en los que debía tener paciencia. ¿Será que le habrá costado mucho tener paciencia estando entre esas muchas personas malvadas? De ninguna manera es así. Es duro para las personas que cometen pecado y practican maldad. Una persona con un corazón realmente bondadoso no tiene razón alguna para sufrir, porque el designio o pensamiento del Espíritu es vida y paz. Así son igualmente las personas de Dios. Al amar a Dios, pese a que su vida esté sobre un barranco, simplemente cumplirá en silencio el deber que le ha sido encomendado. De ninguna manera luchará con dificultad ni irá practicando de obligación. Por ejemplo, ¿será que a Abraham de la Biblia le habrá parecido difícil? ¿Será que a José le habrá parecido difícil? ¿O Ruth? Ellos, a pesar de que por ejemplo, en el caso de Abraham, su esposa fue quitada. En el caso de José entró a la cárcel, o al perder a su esposo en el caso de Ruth y cuidó a su suegra sola, o aún siendo todos menospreciados y no importando qué clase de prueba recibían, no lo consideraron difícil, sino que al contrario, agradecieron. Al no haber maldad que debe soportar en su corazón, aún recibiendo la prueba, esa gracia que han recibido una vez y la señal de fe jamás tambalearon y por ende no fueron por ese camino con aflicción. Al contrario, a través de la prueba y dificultad, su fe se volvió aún más firme y llegaron a ser una lámpara a la verdad que alumbra a su tiempo, a su generación y a su generación postrera. Nosotros también debemos pisar e ir por este camino de los antepasados de la fe. Cuando haya alguna dificultad o problema, no debemos entristecernos ni preocuparnos, sino al contrario, poseer una fe verdadera con la que puede tomar ese problema como oportunidad de convertir la desdicha en una bendición. Cuando viene algún problema, ¿cómo podemos ser vencedores ante ese problema? Si alguien le hace sufrir injustamente, aunque uno no haya peleado con esa persona, tiene dolor en su corazón y quiere evadir a esa persona. Las personas del mundo, con tan solo pensar en esa persona, dice que sienten mucha palpitación fuerte. Eso dicen. Pero una persona bondadosa, aunque alguien la aborrezca, eso no quedará como una herida en su corazón. En el mundo todas las personas piensan diferente y cada quien tiene su libre albedrío para pensar. Por ejemplo, si uno escoge odiar o aborrecer a una persona, no tendrá la gracia de Dios sobre uno. Pero si uno anhela tener esa bondad de Dios y así uno ora y ayuna por esa persona que la aborrece, entonces ese mal sentimiento de odio se irá. Así como dice el pastor principal, así como a un niño pequeño. Por ejemplo, los padres no se enojan con sus hijos pequeños, porque uno guardando esas cosas en su corazón no sufre. Porque uno tiene que aceptar de esa manera por esa maldad que la otra persona manifiesta intencionalmente. Si uno perdona y comprende, no quedará en uno, podrá dejarlo ir, dejar esa carga. Padre, ayúdame a amar a esa persona. Mi vaso es muy pequeño y por ende no he podido albergar a esa persona. Padre, ayúdame para que al pensar en esa persona pueda tener un corazón gozoso. Al uno orar durante varios meses puede alcanzar ese corazón. Y debido a esa persona que le ha hecho sufrir o le ha molestado injustamente, ahora uno ha alcanzado esa bondad y así entonces deberá regalarle algo a esa persona.
No es que el problema en sí nos haga sufrir, es la falsedad del corazón que problematiza el problema. Eso es lo que nos hace sufrir, eso es lo que hace sufrir a la persona. Por tanto, debemos conocer que el atar a nosotros mismos y colocarnos una carga pesada no es debido al problema, entorno o personas que están esparcidos en nuestro alrededor, sino debido a la maldad que está asentada en nuestro corazón. Al haber maldad dentro del corazón, si encuentra algún entorno o condición por la que esa maldad puede revelarse, esa maldad se activa a través del pensamiento y es por ello que es difícil o duro. Mas Daniel no tenía sentimientos que pertenecen a la carne ni maldad en su corazón en lo absoluto, por lo que no insultó ni objetó contra el rey o los súbditos que lo calumniaron. Tampoco refutó para sobrevivir. Daniel solo fue por el camino recto siguiendo la bondad que a Dios le agrada, por lo que su corazón estaba siempre en paz y por ende pudimos ver el aspecto conmovedor en el que de corazón le deseaba bendición al rey, también diciéndole, vive para siempre. Si hubiera tenido al menos un poco de resentimiento en el corazón y si le hubiese quedado rastro de maldad, no habría podido salir esa confesión de corazón. Si hubiera pronunciado de obligación palabras que no están en su corazón, es natural que se revele sí o sí la maldad oculta algún día. Pero Daniel no tenía sentimientos que pertenecen a la carne y así desde el principio hasta el fin no hizo nada malo a nadie en ninguna circunstancia. Hermanos, si nosotros anhelamos el Espíritu y esperamos poseer una fe grande, debemos eliminar los sentimientos que pertenecen a la carne y no hacer nada malo a nadie en cualquier situación. Con tan solo ver la historia podemos observar que aun siendo el rey, si no sigue el camino recto y se inclina o se deja llevar por sus malos sentimientos, finalmente llega a perder un súbdito fiel o un buen guerrero. E incluso la nación fracasa. Las personas que actuaban dejándose llevar por los sentimientos, si alguien lo trataba bien un poco, aun siendo personas malas, les daba galardón. Y si no encajaba con su corazón, aun siendo un súbdito fiel, lo mandaba a exilio o incluso lo mataba. Por ello podemos ver que el resultado es tragedia. Y que no solamente él, sino que las personas que le acompañan sufren el mal. Por consiguiente, espero que todos nuestros hermanos, tal como registra Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, crucifiquen toda pasión y deseos y eliminen y desechen todos los sentimientos que pertenecen a la carne. Oro en nombre del Señor para que así lleven a cabalidad una vida bondadosa que no hace nada malo o daño a nadie. Amados hermanos, durante 2 mensajes hemos examinado sobre la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios por medio de Daniel. Daniel, frente a una muerte injusta, no culpó a otros ni se resintió. Al contrario, tenía un corazón bello, sin maldad, que no hace nada malo a nadie. Este corazón bondadoso de Daniel corresponde a la buena voluntad de Dios. Al haber mostrado una fe perfecta que confía plenamente en Dios, teniendo este corazón bondadoso, él pudo ver la asombrosa obra de Dios. Esta fe corresponde a la agradable voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál será la perfecta voluntad de Dios que se manifestó a través de Daniel? Es haber guardado la fe constante que solo confía en Dios, sin importar la muerte. Por más que nosotros conozcamos la buena voluntad de Dios y tengamos la fe que agrada a Dios, si no tenemos obras, no podemos hacer perfeccionar esa fe. Sin embargo, Daniel, incluso ante la muerte que implicaba su vida, perfeccionó esa fe con obras hasta el final. No obstante, y para perfeccionarlo, no debe haber corazón cambiante. Al principio era lleno del Espíritu y hasta un cierto punto ha avanzado bien, pero después se enfría, no podrá decir que es perfecto. Pero Daniel, aún ante la muerte hasta el final, guardó esa fe, esa bondad y practicó tal cual, por lo que llegó a ser la perfecta voluntad. Les compartí que para nosotros poseer esa clase de bondad y fe grande debemos desechar los malos sentimientos que pertenecen a la carne. Cuando lo hagamos, tendremos un hermoso corazón que no culpa a nadie y así podremos no hacer nada malo ni perjudicar en ninguna circunstancia.
Entre las personas del mundo también, los que tienen un corazón relativamente bueno, hay algunos que cuando enfrentan algún asunto difícil, no culpan a sus ancestros o entorno, sino que consideran que es consecuencia de sus acciones y lo aceptan como destino, más aún después de haber entrado la verdad a la palabra. Si echara la culpa a otros o al entorno cuando algo no sale bien o se enreda, no habrá otra opción que decir que es una persona realmente necia. Nosotros jamás debemos echar la culpa a otro lugar o persona. O aunque uno esté en lo correcto, debemos tener un corazón virtuoso y misericordioso que puede considerarlo como la carencia o culpa de uno. Así podremos revestirnos del agrado de Dios. Por tanto, oro en nombre del Señor para que posean un corazón bondadoso y hermoso que no hace nada malo a nadie, tal como dice el título del mensaje de hoy, y así sean hermanos bienaventurados que reciben la gran gracia de Dios. Oremos meditando la palabra. Buen Padre Dios, hoy también hemos examinado sobre la bondad y obras de Daniel y ha sido muy conmovedor para nosotros. Daniel, que fue librado del momento de la muerte cuando el rey llamó a Daniel. Daniel solo expresó amor y respeto hacia el rey. Ayúdanos a encontrar y desechar todos los malos sentimientos de la carne y ayúdanos a ser personas que te agradan. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de Pastor Pipa por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todo los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón, echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, y echa fuera toda prueba de dificultad, desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria, que todas las enfermedades contagiosas, incluida el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polipoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan, epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera, que todos los tipos de parálisis sueltos que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura, permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición o concepción, que reciban la bendición o concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz.
Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, en vuestro celestial los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndales estudiantes de sabiduría y comprensión y dales entonces el fervor para que estudien bastante. Haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘. 만민천응 152장